acercamiento al rol de los integrantes del equipo de conducción y en particular pensando quién es el sujeto o el miembro de este equipo de conducción al que nosotros vamos a entrevistar, ¿sí? En las noticias les adelantamos un poquito que la entrevista va a ser la semana que viene, ¿sí? Que el director se llama Iván. Por eso también los invitamos a todos a poder recorrer el reglamento de instituciones educativas, en particular el artículo 51, donde vemos que el director tiene diferentes funciones y que estas funciones se organizan a su vez en 3 aspectos o en 3 dimensiones, ¿sí? El director se ocupa tanto de lo pedagógico, que hay todo un desglose de actividades y funciones que ahora podemos mirar o compartir o conversar. También un montón de otras actividades administrativas, ¿sí? Que también son tareas que lleva adelante con otros actores, como por ejemplo el secretario, y también es responsable de toda la dimensión sociocomunitaria de la escuela, ¿sí? Por eso tenemos esa información que ustedes la encuentran en el reglamento organizada en un cuadrito. Para poder pensar de todas estas funciones, de todas estas tareas, de todos estos aspectos, de qué manera podemos nosotros preguntarle al director que se presta para acompañarnos y para brindarnos su experiencia, qué particularidades tiene al interior de su escuela y desde el rol que él ejerce. ¿Vos qué querés ya? Y yo quiero, bueno, ponerle la... Bien, eso sería como lo primero que les queremos contar acerca de esta clase. ¿Sí? También, perdón, profesora, les pido disculpas, se desactivó solo y estoy entre la clase y el trabajo, les pido 1000 disculpas. No hay problema, Dani. Y también recibimos algunas dudas acerca del funcionamiento y la organización del trabajo en torno a la wiki, así que eso también le vamos a dedicar unos minutos para tratar de aclararlo y que les resulte un trabajo dinámico y práctico de cara a la entrevista que vamos a realizar la semana que viene. Bien. Ali, estás silenciada. Qué raro. Retomando lo que dice la profe Laura, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidas a este segundo y bienvenidos a este segundo cuatrimestre. Acá estábamos muy ansiosas por retomar y por empezar. Seguimos virtualmente por lo que vemos y por lo que nos dicen, así que bueno, vamos a seguir trabajando en el aula, preparando esta clase 6, que es esta entrevista que les comentaba la profe Laura recién, que para poder empezar a posicionarnos desde otro lugar, ya no tanto desde la teoría, de la lectura de diferentes textos, sino a partir de la voz de estos actores institucionales y por supuesto que la del director de esta Escuela 25, que es una escuela de Berazategui, secundaria de Berazategui, la voz de Iván, nos va a traer un poco ideas de cómo es esa dinámica institucional, ¿no? Cómo es la institución por dentro vista o en la voz de uno de sus actores, como decía la profesora Laura. Y está bueno que ustedes puedan entender de qué se trata cada una de esas dimensiones, de esas 3 dimensiones, que aparece ese cuadro que hicimos del reglamento, del régimen, para que ustedes piensen esas preguntas, ¿no? Porque, por supuesto que la entrevista tiene que estar, es una entrevista semiestructurada la que vamos a hacer, no es una entrevista libre, sino que hay una estructura de preguntas, un cuerpo de preguntas que las tenemos que construir. No son cualquier pregunta, no es cualquier tipo de pregunta, sino que están ligadas a esos contenidos que venimos trabajando desde el comienzo de clase, como para conocer y empezar a posicionarnos como conocer a la institución, organización, institución que venimos trabajando y que venimos viendo y abordando de los autores, y empezar a ver cuál es el trabajo docente, ¿no? Y ese trabajo docente, bueno, por un lado está el trabajo docente desde el rol del director, que no se habla más de roles, pero sí desde la función del director o del equipo directivo, ¿no? La función como docente propiamente dicha, que es lo que ustedes están formando para profesoras o profesores, y bueno, ¿qué pasa con todo eso? ¿Cuáles son las funciones que uno tiene que conocer y que realiza todos los días y que a veces no las identificamos como tales? Bueno, empezar a conocerlas. Entonces, el armado de esa entrevista
requiere primero del conocimiento de esas dinámicas y de esas dimensiones de la institución, ¿no? Identificar de qué hablo cuando hablo de lo pedagógico, de qué hablo cuando hablo de lo administrativo y de qué hablo cuando hablo de lo sociocomunitario, para poder identificar qué preguntas son acordes a cada una de las dimensiones. Pero a su vez, como ya lo estuvimos viendo, las dimensiones no son estrictamente, las cuestiones no pasan solamente y pertenecen a una dimensión, sino que muchas de las cosas están relacionadas en las 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablamos de un proyecto institucional, si bien el proyecto institucional está muy ligado a lo pedagógico didáctico, a la dimensión pedagógica didáctica, también tiene que ver con lo sociocomunitario, porque el proyecto institucional me permite relevar qué es lo que pasa en esa comunidad educativa, cuáles son las necesidades de esa comunidad educativa para poder pensar en un proyecto pedagógico institucional, ¿no? Y que no solo aborda lo pedagógico, sino aborda lo sociocomunitario y por supuesto que aborda lo administrativo, lo organizativo administrativo. Entonces, cuando uno arma esa estructura de preguntas, sabe que a veces las preguntas pueden ir tanto para una dimensión como para otra y nos vamos a hacer foco precisamente en las cuestiones claves de cada una de las dimensiones, ¿sí? Entonces, es importante, en principio, que lean el material que les subimos y que traten de identificar qué cosas hacen a cada dimensión. Y luego que puedan, con ese grupo que les tocó, que hemos separado a través de las letras de sus apellidos, de los inicios de sus apellidos, armar esa serie de preguntas en relación a esa dimensión. Entonces, ¿dónde van a armar esas estructuras de esas entrevistas, esas preguntas? En la wiki. Cada dimensión, un representante de la dimensión abre la página, le pone dimensión administrativa. ¿No? ¿Ya está abierta, Nadia? Ah, perfecto, porque no la logré ver yo, entonces como no lo lograba ver, solo vi la página, bueno, entonces se buscan qué dimensión pertenecen y ahí empiezan a escribir las preguntas. Todos tienen que poder participar de esa escritura, de esas preguntas, pero para poder escribir no solo entro y escribo, yo tengo que leer qué escribieron mis compañeros para no volver a repetir la misma pregunta, ¿sí? Y si algún compañero hizo una pregunta que a mí me parece que está formulada incompleta y que la puedo ampliar, en rojo o en azul o en verde, en un color diferente, le pongo al lado la pregunta modificada, la pregunta mejor elaborada o ampliada o mejorada, ¿sí? Y cuando terminan de escribir, tienen que volver a las preguntas y ordenarlas. Uno o dos responsables de ese grupo tienen que pasarlas en limpio esas preguntas, porque después las van a tener que hacer un representante o dos de cada dimensión, va a tener que realizárselas al director, ¿sí? Les dije un montón de cosas en un ratito muy así acotado. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es preguntarles primero. Y me las preguntas, por eso que se aparezca que participan. Uno solo. Bien, ahora vamos a abrir todos los micrófonos después para que para que puedan explayarse y contarnos. Ahora, si quieren, les damos lugar para que ustedes de manera ordenada pidan la palabra para poder hablar en el chat o levanten la manito como quieran. Y la idea es que ustedes nos cuenten cómo empezaron este segundo cuatrimestre, cómo están, ¿sí? ¿Qué dudas tienen con respecto a esta clase 6, con lo que han podido leer, con la conformación de los equipos, con el armado de la wiki, con las dudas de las preguntas, con todas las dudas que tengan? Es el momento y el espacio para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque como ya les anticipó la profesora Laura, el martes que viene tenemos la entrevista al director y por supuesto que no vamos a pasar papelones, ¿no les parece? Tenemos que estar ya reorganizados y recancheros de qué manera vamos a preguntar y todo eso. Si bien Eso, Ali, no sé si me parece que no lo mencionaste recién, que después de que tengamos ya armado el protocolo, tenemos que ver quién se va a hacer cargo de hacer las preguntas en cada dimensión. Sí, por eso yo les decía 2 representantes de cada dimensión, que ya teniendo en limpio las preguntas, se organicen y preguntan 5 y 5 preguntas vos, 5 pregunto yo, o vamos intercambiando, eso se organizan, queda en total libertad mientras que sea prolijo, mientras que sea
de manera rápida, porque si nosotras no somos, nosotras y nosotros no somos entrevistadores de ser ávidos, se cae la entrevista, es un aburrimiento, tardamos 50 horas, ¿sí? O sea, hay que preguntar, habla el director, termina, le preguntamos, y así. No dejamos espacios libres como para que no sea tampoco 3 horas por Meet, que es un aburrimiento y se nos gastan todos los datos móviles y algunos que no lo van a poder sostener tanto tiempo. Entonces, la idea ahora es que ustedes pregunten todo, que nos cuenten un poco cómo están, que eso nos interesa, qué expectativas tienen con este segundo cuatrimestre, todas las dudas que tengan en relación a este armado, esta construcción de la entrevista. Que además la clase es más extensa, esta clase, porque tiene como varias cuestiones. Uno, lo primero es armar la entrevista, que eso cuesta un montón también, después hacer la entrevista, después realizar un informe en relación a esa entrevista. Entonces, por esta vez, esta clase 6 va a estar es un poco más extensa, ¿sí? Bien. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo mientras nos vamos organizando con lo que escriben en el chat? Anímense, vamos, porque hay que preguntarle la semana que viene quién va a preguntarle si no al director. ¿Cuántas preguntas se pueden hacer, dicen, por dimensión? No sé, ¿cuántas preguntas? ¿Un límite de preguntas? ¿10 como mínimo? Porque ¿Qué les parece, chicas? En nuestro grupo hicimos varias, y me parece que es mucho tiempo para demasiadas preguntas. Por eso, habría que ver, después igual nosotras las vamos a corregir las preguntas en el sentido de que los vamos a orientar, porque a lo mejor una pregunta puede incluir 2 o 3, ¿sí? Después nosotras vamos a mirar esa wiki y les vamos a hacer algunas sugerencias. Yo calculo que no mucho más de 10, vamos viendo, porque a veces son reiterativas, les vuelvo a decir, en una dimensión aparecen las mismas preguntas que en otra, porque están muy relacionadas. Entonces vamos a ir organizándonos quizás con entre 10 y 15 preguntas. Escriban entre 10 y 15 ahora para empezar. Y después si vemos que faltan cuestiones importantes, se las sugerimos nosotros. Y si hay cosas que se repiten, las vamos también nosotros modificando o diciéndoles para que las modifiquen, ¿les parece? Sí, estas 10 o 15 por dimensión. 10 o 15 por dimensión, claro, sí, sí. Una consulta. Yo llego un poquito tarde ya cuando empezó la clase. Tengo la duda si en la wiki de cada dimensión, ¿no? Escribe cada uno, fijándose que no se repitan las preguntas, o solo uno puede poner todas las preguntas que eligió el grupo. Pueden hacer las dos cuestiones. La Bien, organización interna la manejan ustedes como equipo. Pueden hacerlo aparte y después uno es el responsable de subirlas. Pueden ir escribiendo cada uno ahí y tienen que ir mirando lo que se escribió para no ir repitiendo. Eso lo organiza el director de cada dimensión. ¿Sí? Se ponen ustedes. José. Claro, con mis compañeros arreglamos eso, que uno subía todas las preguntas para que no nos haga un lío y no se repitan, y eso, así era más ordenado. Como ustedes gusten, sí, no hay problema, Celeste. José, y después Sani. Hola, ¿se me escucha? ¿Cómo estás? Sí, se te escucha bien. Bueno, mi pregunta es por un tema del orden de las preguntas, para que el director no pase mucho tiempo sin responder una pregunta. ¿Cómo nos organizamos con cada dimensión? ¿Quién pregunta primero? ¿Quién pregunta segundo? ¿Tercero? Muy bien. Nosotros les vamos a decir el día viernes cuál es el orden de las dimensiones, como que no es un orden, que es un orden simplemente para organizarnos, ¿sí? Puede empezar la dimensión administrativa, después la pedagógica y después la sociocomunitaria, ¿sí? Si les parece, después igual se los vamos a escribir en una noticia, así ustedes se organizan y ponemos los apellidos de quienes van a hacer las entrevistas. Por eso necesitamos que ustedes escriban las preguntas, nos digan quiénes van a ser los 2 referentes de cada dimensión que ustedes van a votar, van a elegir para que hagan la entrevista al director, y nosotras organizamos con las profes Nadia y Laura qué dimensión comienza, pero seguramente comienza la administrativa, sigue la pedagógica y termina la sociocomunitaria. Y las preguntas a veces se resuelven en un segundo, porque si ustedes le preguntan, qué sé yo, no sé,
desde cuánto tiempo hace que es director de la institución, les va a decir, bueno, soy director desde hace 20 años, qué sé yo, 5 años. Entonces hay preguntas que se resuelven y se responden de manera rápida, y hay otras que por supuesto que lleva más desarrollo, ¿sí? Depende de la pregunta que ustedes elaboren. Traten de no elaborar preguntas que sean para responder sí, no, o puede ser, sí, que sean preguntas para desarrollar. Obviamente que si le preguntan el nombre de la escuela, el nombre de la escuela no puede desarrollar demasiado, se llama tanto, ¿sí? La escuela 25. Sí, Nadia. La característica de la entrevista semiestructurada es esto, justamente. Tenemos una guía de preguntas. La hacemos porque son los temas que no queremos olvidarnos de tocar con el entrevistado. Y le damos un orden que nos parece coherente. Ahora, la entrevista es un diálogo, se va estableciendo, y es muy probable, en eso hay que estar atentos, no va a ser responsabilidad de los que asuman hacer esas preguntas, que tal vez hagan una pregunta y les está contestando cosas que ustedes ya tenían pensadas preguntar en la pregunta 8, en la 11, en la 14. Estar atentos a eso para no volver a preguntar, porque si el director se explaya, no tiene por qué seguir el discurso de él, la lógica que todos nosotros pensamos antes cuando armamos la entrevista. Entonces las preguntas son más bien el chequeo para darme cuenta que me está faltando hablar un tema, o que aún después de haberle hecho una pregunta, esperábamos otra cosa, entonces hay que volver a preguntarle algo más sobre eso, que profundice sobre eso. Eso es algo que después ocurre en la marcha de la entrevista. Lo que buscamos con la planificación es tener bien en claro nosotros de qué queremos hablar con el director, qué es lo que sí, la información que sí queremos tener para poder analizarla después. Perfecto, Ana. Ani, vos habías levantado la mano. Sí, profe, pero lo mío era más a nivel personal. Aclarar que yo recién me uní al grupo de WhatsApp de la dimensión que me correspondía ayer. Tengo muchos problemas en este momento personales y de comunicación, ¿no? Entonces quedé ajena a las preguntas que plantearon mis compañeros en la wiki. ¿Cómo tengo que hacer para que ustedes puedan evaluar mi trabajo y no agarrarme no hacerme eco del trabajo que fue propio de mis compañeros solamente? Bueno, hay varias opciones. Podés revisar y encargarte de revisar y que estén las preguntas bien elaboradas. Podés ser una de las referentes de la que pregunte. Podés armar otra pregunta más. Podés colaborar con otra pregunta. Hay tiempo todavía para construirla. Estamos en este momento están en proceso de construcción. Así que todavía hay tiempo, Ani, para poder involucrarte. A ver, nosotras no vamos a estar controlando quién escribió y quién no escribió, quién hizo una pregunta y quién no hizo una. Somos todos adultos, cada uno sabe, y esto es un proceso de aprendizaje, entonces está bueno que puedan participar, que su voz esté en esa entrevista, a través de las preguntas, ¿sí? No vamos a hablar todos, pero sí a través que refleje alguna pregunta que me interesó hacer, que pueda participar, porque a veces no se me ocurre ninguna pregunta, pero estoy ahí presente escuchando y digo, sí, mirá, no lo pensé, qué bueno. Sí, la idea es que ustedes estén, que puedan participar como equipo y cada uno después verá de qué manera se compromete con ese grupo de trabajo, ¿no? Pero hay muchas cosas para hacer. Y después, además, vas a tener que rever esa entrevista, van a tener que desgrabar, no, volver a escuchar para poder armar el informe. Por eso va a estar grabada la entrevista. ¿Cómo debería? Perfecto, muchas gracias. El entrevistador le dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor director. Yo soy Alicia Menzi, estudiante de primer año del profesorado de Lengua y Literatura, y soy una de las responsables de hacerle las preguntas relacionadas con la dimensión pedagógica y didáctica. Y así se presenta, ¿sí? O más cortito, como ustedes quieran. Pero los voceros son 6, o sea, por grupo los demás escuchamos. Claro, primero empieza la que pregunta. Yo después hice mis 5 preguntas y pregunta la profe Nadia. Entonces Nadia se presenta y dice, buenas tardes, mi nombre es Nadia, voy a continuar con la dimensión pedagógica. Buenas tardes, mi nombre es fulanito, ahora vamos a abordar la dimensión sociocomunitaria. Y así. Se van presentando, obviamente que cada vez que se van presentando van haciendo más corta la presentación, nombre y apellido y la dimensión de la que van a hablar o que continúan con esa dimensión, ¿sí?
por supuesto que el rol del entrevistador es sumamente importante, así que el que se proponga o el que lo elijan tiene que estar tranquilo, que el director Iván ya estuvo participando otros años de las entrevistas presenciales y virtuales, así que ya está recanchero y las va a ayudar un montón, así que quédense tranquilos en ese sentido y tranquilas. ¿Otras preguntas que quieran hacer? ¿De dudas? ¿Que quieran comentarnos algo? Y Ani, volviendo a tu situación, cualquier cosa que necesites, nos escribís por mail a cualquiera, a las 3 profesoras, ¿sí? No hay problema. Sí, muchas gracias, pero la verdad, a veces me encuentro perdida. Entiendo quizás a lo que ustedes apuntan y trato de interpretar los puntos, pero la virtualidad me está complicando muchísimo porque hay miles de preguntas. Yo soy una persona que necesito tener claro como todo, ¿no? Y hay miles de preguntas que me gustaría hacerles, pero yo sé que una clase de 1 hora, hora y media que tenemos por Meet, no puedo utilizarla para quitar solamente mis dudas. Tengo, ¿qué? 70 compañeros más atrás. Bueno, pero sí, quizás no todas las dudas, pero una gran parte, y está bueno que las puedas preguntar, porque a veces son las dudas también de tus compañeras y tus compañeros. Así que sí, sentite en total libertad de preguntarnos. Y si no es suficiente el encuentro por mí, también tenés la mensajería, que no hay ningún problema por parte nuestra para responderles todas las dudas que tengan. Sí, la profe Nadia, yo me estuve comunicando con ella porque me había quedado colgado, creo que una wiki como de abril, mayo, por ahí, que había que corregir y no sabíamos que había que corregir. Hay una cosa media rara, y ella enseguida me contestaba todo, pero me da como estar molestando constantemente, preguntando. Me siento un poco chiquilina si hago eso. Entonces trato de mantenerme callada, no para molestar. nada. Y con mis compañeros siempre los molesto a ellos. Chicos, ¿ustedes qué entendieron? Chicos, no entiendo esto. Chicos, sálvenme. Entonces me siento un poco perdida. Yo en estos momentos, honestamente, estoy con ganas de dejar todo porque no siento que esté pudiendo rendir o entender bien lo que están planteando las materias. Bueno, escúchame, Ani, quizás ahí está tu error. Vos tenés que preguntarnos todo a nosotros, a ningún profesor le puede molestar que ustedes pregunten, porque es nuestra función. Y lamentablemente, al no estar la presencialidad, el medio de comunicación es el Meet o es la mensajería. Entonces, anímense a preguntarnos todo lo que corresponde. Nosotros se los vamos a poder responder, por supuesto, en la medida y en el tiempo que nosotras tengamos de dedicación al instituto, ¿no? Y a esta materia, pero les vamos a responder. Cuando no es Nadia, es Laura, y si no soy yo, ¿sí? Por eso siempre les decimos que sea, cuando preguntan o escriben, que sea siempre con la mensajería a las 3, porque cualquiera de las 3 responde y enseguida nosotras nos contactamos y decimos, miren que le respondía a Ani, miren que le respondía a fulanito, ¿sí? Así que tranquila, Ani. Y con respecto a que te sentís con deseos de abandonar, te digo que no abandones. Estamos empezando el segundo cuatrimestre, pero estamos agotados también, ¿no? Porque la virtualidad nos agota, porque ya pasó casi todo medio año, que los nervios del comenzar en este contexto también. Y hay un montón de cosas que por supuesto que no sabemos y que para eso estamos, ¿no? Están en primer año, así que animarse, respirar profundo. A veces uno tiene ganas de dejar todo, pero no, vamos que estamos para lo que necesites, y tus compañeros ahí también están poniendo que consultes con ellos, que no hay problema. No abandonen, chicos, aunque crean que es difícil, que no están pudiendo, vamos, no se rindan, pregunten, consulten, escríbanos, ¿sí? Quizás tengan que descansar una semana, bueno, nos escriben, miren, profes, estoy agotado, me pasan un montón de cosas, durante esta semana voy a desaparecer, pero me voy a poner las pilas dentro de una semana. Y uno sabe qué es lo que está pasando y los puede ir acompañando en ese proceso, ¿sí? Pero no dejes, Ani, no deje ninguno. Sí, gracias, profe. Esta semana, por ejemplo, me sentí un poco inútil porque yo me habían incorporado al grupo de WhatsApp y por problemas personales me salí. Dije, bueno, lo hago sola el trabajo, no molesto a nadie, lo hago sola. Se me complicó. Me volví a ingresar ayer, me metí de vuelta en el grupo de WhatsApp, los chicos ya tenían todo
todo hecho, son grosos, son no sé cuántos chicos ahora, 14, 15 me parece, no sé cuántos hay en el grupo. Ya tenían todas las preguntas y la verdad que me sentí, nada, hoy hablar sobre una wiki en la que no participé ni siquiera poniendo una pregunta, perdida, y no quise hacerme eco del trabajo de mis compañeros, de las reuniones que hayan hecho semanalmente. Yo le iba a plantear a ustedes, quizás si hago mi trabajo sola y no tengo que estar... Seguramente no abarcaron todas las preguntas, porque pueden llegar a ser hasta 30 preguntas con cada dimensión, así que No, Ani, tranqui. y Yo estoy fíjate, en el mismo grupo que Ani y la verdad que yo también estaba un poco perdida y una compañera por ahí ya tenía varias preguntas. Yo dije, uy, ¿qué hago? A mí no se me ocurría ninguna, o por ahí dije, bueno, sí, puso las que son más, las que tal vez todo el mundo pensamos. Por ahí empezamos a conversar en el grupo de WhatsApp de la ESI, de lo que hablamos al principio de año, tal vez, y surgió ahí la charla, surgió conversando, porque yo estando sola tampoco se me iba a ocurrir nada wow, pero sí conversando y con la ayuda de los compañeros surge porque vos hablas con el otro y decís, mira, sí, esto está bueno, o por ahí esto lo podemos dejar al final, y así va surgiendo, tranqui. sí, como les digo, como les estaba diciendo, hay muchas preguntas para hacer de cada dimensión, hay un montón, así que no creo que se hayan agotado todas, Ani. Fíjate, revisá lo que escribieron y seguramente alguna buena pregunta se te va a ocurrir y vas a poder participar. Y si no, bueno, participás, ya te digo, de otra forma, que es haciendo las preguntas. Y también es una función fundamental la de representar y preguntar en el momento de la entrevista. Alguien había levantado la mano y yo ya no me perdí, no sé quién era. Sí, yo, profe. Facundo, hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes van a revisar antes las preguntas de cada sección para hacerlas al director? Sí, vamos a revisarlas todas, por eso les pusimos un plazo, ¿sí? El plazo que era para este viernes las preguntas, ya tener todo terminado, finalizado, las versiones finales este viernes, y nosotras a partir de hoy, que ya ustedes seguramente han subido las preguntas, vamos a estar mirando a ver y haciendo algunas orientaciones en el transcurso de estos días. ¿Y si el director se rehúsa a contestar alguna? ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Cuál se podría rehusar, Facundo? Decime. Y no sé, alguna que se siente incómodo. ¿Pero qué cosa la puede... Cualquier sección, ¿eh? ¿Eh? Hablo de cualquier sección. Sí, cualquier dimensión, pero ¿qué podría uno preguntar que se sienta incómodo el director, no? No sé. Y cómo manejó el tema de la pandemia, cómo se conectaron los chicos en su escuela, porque claramente todos los directores van a decir, sí, en mi escuela hubo 100% de conectados, y es mentira. No creas, Facundo, los directores pobres la han sufrido tanto, porque organizar, imagínense si uno como estudiante, todo lo que padece, uno como docente, todo lo que padece, imagínense la cabeza de la escuela, la cabeza de una institución, todo pasa por la cabeza de la institución, por lo tanto, lo que pudo y lo que no pudo debe estar orgulloso el pobre director o la pobre directora de esa institución, ¿no? Porque es sumamente dificultoso todo. Así que, conociéndolo, Iván, yo creo que no va a tener ningún problema de contestarles todas las preguntas, y si se siente incómodo seguramente se los va a hacer saber, porque es así y el director, así que tranquilos que les va a contestar todo. Y ustedes atentos, por supuesto, en escuchar a ver qué les dice. Y por supuesto que el análisis de lo que nos contestan, porque no sabemos la verdad absoluta de la entrevista, de lo que nos dice el entrevistado. Bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones después, ¿no? Esto es solo una mirada, es desde su voz, desde su lugar. Y no se lo puede... Tenemos que leer todo, lenguaje corporal. Claro, tal cual. Sí, Facundo. Pero bien. Ustedes pregunten. Por supuesto que no se pueden hacer preguntas personales, en el sentido de, por ejemplo, ¿es casado, no es casado? Qué sé yo, ¿tiene hijos, no tiene hijos? Eso no hace a nuestra información que nos interese, ¿sí? O si se fue de vacaciones, no se fue de vacaciones, qué sé yo. Pero después todo lo que hace a la institucional le podemos preguntar todo, por supuesto que con respeto y de una manera correcta, ¿no? Y también queda la libertad de él en contestarnos o no.
Eso tampoco lo podemos obligar. ¿Quién más preguntaba algo o levantó la mano? No vi, chicas, ¿ustedes vieron? Julieta en el chat dio ejemplos de lo que resta seguir haciendo en la entrevista, ¿no? Diciéndole a Ani, pero es para todos también. Todas las revisiones de último momento. Por eso en la consigna nosotros le pusimos 2 fechas. Una primera fecha más o menos tenemos todo lo que se nos ocurrió puesto ahí. Y después afinamos, hacemos esta revisión, tal vez varias preguntas se puedan transformar en una sola, vemos cuál es el orden más coherente. Inclusive al final pueden las otras dimensiones en las que no están, para darse cuenta si también hay alguna repetición, entonces algunas se ponen de acuerdo y alguno pregunta eso y los demás no. O sea, ustedes son responsables, ¿no? Nosotras vamos a intervenir al final, en un control, en ver si todas las cuestiones importantes aparecieron, pero es de ustedes. Así que eso sin pedir permiso. Por supuesto que, como es el trabajo de todos, si editan algo, si agregan algo, como les decía Alicia antes, lo agregan en otro color para que todos se den cuenta y lo revisen y se pongan de acuerdo si les parece bien la nueva sugerencia o no, pero es una elaboración que es de ustedes y que no termina nunca. En un momento, bueno, hay que cerrarlo porque hay que hacerlo, pero siempre podríamos seguir trabajando en eso. Profe, y si en algún momento de la entrevista, por ahí los que no, nosotros ya elegimos a los que van a entrevistar, pero por ahí nos queda algo en el tintero, no entendemos algo y nuestros compañeros siguen con las preguntas. ¿Podemos preguntar nosotros también, los que no somos los voceros, nomás le digo, o mandamos un mensaje de texto y le decimos a nuestros compañeros que pregunten? Sí, o podemos escribir en el chat también en ese momento y lo retomamos. Digo, como para no quedarme, porque por ahí algunos se quedan, ahí no quedarme con dudas o estas cosas. Gracias. Muy bien. Ahí preguntaban sobre el informe. El informe es el informe institucional, por lo tanto tiene que abordar todas las dimensiones, por lo tanto es el informe en relación a toda la entrevista, independientemente de la dimensión que a mí me haya tocado armar las preguntas, ¿sí? El informe es en relación a la entrevista. Entonces, tengo que abordar todo lo que se preguntó y lo que se contestó. Esté en esa estructura de la wiki o no, porque como acaba de decir la compañera, quizás hay algo de lo que me está contando el director que a mí se me ocurrió preguntar y no están en las preguntas, entonces se hace al último momento o surgió algo que no habíamos previsto y que el director nos contó, entonces también la base para armar ese informe de ustedes es la entrevista grabada que van a tener que volver a escuchar. Y que a excepción de otros años, este año no les vamos a pedir que la desgraben, porque antes lo que hacíamos era pedirles que las desgraben, que eso lleva muchísimo tiempo desgrabar y registrar esa grabación, esa desgrabación, y después armar el informe. Esta vez, entendiendo que lleva muchísimo tiempo y todas las dificultades que podemos llegar a tener con lo tecnológico, lo que les vamos a solicitar es que hagan el informe directamente, pero van a tener que escuchar varias veces seguramente la entrevista para ir registrando lo que dijo y lo que se obtuvo de esa encuesta, de esa entrevista, ¿sí? No es una encuesta, es una entrevista. No sé, ¿alguien más preguntó algo en el chat o levantó la mano? Puede ser dos personas de dimensiones distintas. El grupo que hace el informe, lo arreglan ustedes, hacen un grupo, se organizan como quieran el informe, ¿sí? Puede ser con cualquier compañero. Ya eso, el trabajo final ya es independiente de la organización previa. Facundo creo que había preguntado algo justo cuando vos estabas hablando, Nadia, y no se escuchó. Sí, perdón. ¿Qué es desgrabar la entrevista? ¿Qué es desgrabar la entrevista? Y tenés que escuchar minuto por minuto e ir anotando, registrando lo que va diciendo, desde que buenas tardes, hoy nos comenta todo. Y cuando uno desgraba es un trabajo que tiene que ver con la investigación. Chicas, ¿cómo se llama esto? ¿La etnología? No.
Porque es el hecho de vos poder analizar con detalle la voz del director. Una cosa es, yo interpreto y por ahí tomo una frase, pero si hago la desgrabación, pongo todo el análisis y todo el texto y todos los intercambios, cómo se preguntó y cómo se respondió. ¿Sí? Y eso después se analiza. Pero bueno, en esta etapa, como les dijo Alicia, nosotros no se los vamos a pedir la desgrabación. Ok. No sabía que era la duda. Claro, es escuchar y copiar textual. Se escucha, no me va a salir el nombre porque tiene un nombre en realidad que es del campo de la investigación, pero no me sale el nombre en este momento y por más que me quiera acordar menos me va a salir. Entonces, ese trabajo de desgrabación se registra todo, se registra lo que se dice, se registra los espacios que uno queda, por ejemplo, haciendo, se escribe, y después cuando analiza... ¿Se ríe también? ¿Qué, José? Si se ríe también. Si se ríe, si pone caras, se registra todo y eso después el investigador lo analiza, ¿sí? Se analiza en profundidad. Por eso para nosotros eso no tiene sentido hoy, sino pensar en lo que nos dice en realidad y poder analizar eso que nos dice en relación a todo lo que estuvimos viendo de la institución. Sí, pero exacto, todo. Se va registrando todo. Sí, en un informe de entrevista queda como si fuese el libreto de una obra de teatro, ¿no? Donde no está indicado nada más que el diálogo, sino la manera, el gesto, el tono de voz, qué está pasando. O sea, registraríamos, si al director lo interrumpen porque está en la dirección y entró alguien, hay que registrarlo, porque esos pequeños detalles, por ejemplo, pueden significar que el director venía con un discurso y después la interrupción, cuando retomó, se fue para otro lado, dejó una idea sin terminar, y esa interrupción le hizo pensar en recordar otra cosa. Entonces, la minuciosidad de hacer esa desgrabación, primero es tanto trabajo, ¿no? Una hora de entrevista son 2 días de desgrabación, horas, hombre. Entonces, también eso ayuda a que uno revise y memorice y preste atención a un montón de cosas que en el momento de hacer la entrevista a todas no les habíamos prestado atención. Ver un montón de cosas. Por eso, como técnica de grabar, agrega todo eso. Pero es muchísimo tiempo. Y un día, por lo menos. ¿Cómo? No me di cuenta, me puse marrón. Bueno, por lo menos prueba, te quedas ahí. Fuera, ya empezamos. José, ¿tenés el micrófono activado? Te digo porque yo ya pasé vergüenza. Perdón. Ani, levantaste la mano, no pasa nada. Se nos activan y desactivan y estamos en casa y bueno, se escucha todo, ¿no? No pasa nada. Ani, ¿tenías la mano levantada? Sí, gracias, profe. Quería consultar con respecto al informe. Tenemos el tipo de letra interlineado de 1,5 y tamaño, pero ¿tenemos alguna cantidad de palabras en específico, alguna cantidad de carillas? ¿O tenemos que desarrollar y ya? Porque nos han presentado informes diferentes profes donde nos dicen no podemos superar las 2 carillas, o tenemos que hacer 1500 palabras, o 500 palabras, a eso voy. Y también consultarle si necesitamos dejar 3 espacios cuando comenzamos. Sangría. ¿Vos decís sangría, Ani? Cuando empiezan a escribir la sangría. Sí, supongo que debe ser eso, porque nosotros que al presentar los informes nos piden que dejemos 3 espacios y empecemos a escribir. Y así cada vez que arranquemos un párrafo. Nosotros en ese sentido no, y creo que extensión de carillas esta vez no pusimos porque va a depender la dimensión de análisis que ustedes tomen, entonces no la dimensión institucional, sino el análisis que ustedes hagan en el relevamiento de toda la entrevista. Entonces, a unos pueden escribir 1 carilla y media, otros 2 carillas, 1 carilla, mientras que sea
un análisis, un informe que esté como corresponde, redactado como ya saben ustedes que lo hemos hablado un montón, con coherencia y cohesión, que dé cuenta de la entrevista y de lo que están ustedes analizando, la cantidad de carillas va a depender de ustedes. Por supuesto que 5 carillas es una locura para nosotras pensar que ustedes pueden escribir 5 carillas, porque ya se empieza a perder el hilo de lo que uno está escribiendo cuando escribe tanto, ¿no? En un análisis de una entrevista. Pero la cantidad mínima o máxima lo van a establecer ustedes en relación a la coherencia que tenga ese texto. Perfecto, muchas gracias. Lo que sí es lo mismo que estuvieron elaborando en el informe de la clase anterior, ¿no? Si cualquier cosa que estén queriendo explicar les trae a relación algo del reglamento que tienen disponible en la clase donde están definidas estas dimensiones o algún concepto que trabajaron también en la clase anterior sobre organización, estilo, si encuentran algo de eso que quieren explicar, siempre recordar que lo definen, dicen qué significa y para quién. Tijerio y Poggi dicen que el estilo institucional familiar es, supongamos porque ustedes interpretan que con lo que dijo el director pareciera que la institución la maneja en ese estilo. Entonces, alguna cosa posible que podrían hablar en ese análisis. Siempre recordar, referenciar, que son los únicos ajustes que tuvieron que hacer los que tuvieron que completar un poco ese informe. En general fue esto, ¿no? Recordar que si nombro un concepto lo defino, no doy por entendido que el que va a leer el trabajo sabe qué es, y como hay muchas teorías para la misma temática, tengo que decir de quién tomé yo la teoría que estoy usando en el trabajo. Estoy pensando esta dimensión según quién, según qué autor o qué texto por lo menos. ¿Sí? Es acordarse de referenciar eso que usan para sustentar el análisis. Eso es igual que el informe anterior, en cualquier trabajo, cuando hablan en un foro también tienen que decir en quién están pensando, de dónde sacaron, qué se están apoyando, ¿no? Esa práctica. O sea, así que eso puede ser que ocupe un poco de espacio. Por eso es difícil decirlo en una extensión del análisis. Depende de las relaciones que se les ocurren, lo que van pensando. También puede ser que quieran colocar algo textual de lo que dice Iván. En ese caso tienen que encomillarlo porque son las palabras de él y ahí analizarlas, ¿sí? Para que esté bien claro cuándo están usando las palabras de él y cuándo son ustedes los que están interpretando aquello que se conversó. Encomillarlo y ponerlo en manuscrita, ¿no? Sí, puede ser ponerlo en manuscrita cuando lo perdón, quiten. en cursiva, Sí. dentro del Word, en cursiva. En cursiva. Perfecto. Perspectiva etnográfica, me salió. Desde la etnografía, eso es un trabajo de campo etnográfico, los registros y las desgrabaciones. No me iba a quedar con las ganas de decirlo porque no podía ser que no me salga, que era el trabajo etnográfico. Pero bueno, más preguntas, más dudas. Algo que quieran preguntar de las dimensiones, algo que duden con respecto a qué dimensión puede llegar a ser una pregunta, que hayan pensado y que les cueste identificar si es de su dimensión, y que quieran preguntarnos. Gracias por avisarnos de la compañera que no puede participar del Meet. ¿Ustedes ya se eligieron quiénes van a ser los representantes de hacer las preguntas? Nos lo tienen que informar, recuerden, ¿sí? Si ya lo tienen hoy decidido, nos lo dicen, y si no, nos mandan un mensaje. Sí, que no En nuestra dimensión, sí, ya están elegidos por lo que leí. José es uno y después una chica. ¿De qué dimensiones? Dígame de nuestra dimensión, pero no sé qué dimensión es la que les tocó a ustedes. ¿De qué dimensiones? La tercera, sociocomunitaria. José Griselda, creo. Va a preguntar José, Griselda. Vera y Griselda Rodríguez, ¿verdad? Bien. Buenísimo. Ya ahí ya está organizado. Bien, ustedes se organizan después, si preguntan uno cada uno, porque puede pasar esto. José y Griselda tienen dividido 5 preguntas cada uno. José, justo que estaba por hacer la segunda pregunta, se le cortó la luz y no puede preguntar más. Griselda, obviamente,
va a estar atenta y va a seguir preguntando en lugar de José, ¿sí? Tengan todo en cuenta, todas las situaciones que nos pueden pasar. No sé de qué se ríen porque no me perdí. Ella 9, yo 1. Ah, José. Bien. Que dijo que el 9 y la... Está bien. Sí, bueno, pero eso es participar, aunque sea con una pregunta. ¿Quién más tiene dudas o quiere consultarnos algo o ya saben quiénes van a preguntar de las dimensiones? En el chat Profes, por dimensión, ¿cada dimensión tiene un tiempo para hablar o es la cantidad de preguntas nada más? Va a ser la cantidad de preguntas. Miren, nosotros en realidad siempre tenemos mucho tiempo para hacer las preguntas, pero esta vez el director, que también es profesor obviamente, está un poco complicado porque vieron que están con toda la situación de la vuelta a la presencialidad plena y todo eso en las escuelas de los niveles obligatorios y están con la organización de todo eso. Por lo que nos pidió que tratemos que en 1 hora esté resuelta la entrevista, ¿sí? Por supuesto 1 hora, 1 hora y 10, pero no extendernos mucho más. Entonces, se termina una dimensión, arranca la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cada integrante de la dimensión tiene que leer cuáles son las preguntas de la otra dimensión para saber cuándo va a llegar al final, más o menos, ¿sí? No esperar que el otro diga, bueno, ya terminé y empieza el otro. Entonces, ya más o menos se van ubicando por dónde van haciendo las preguntas para la dimensión que le sigue, ya esté afinada y diga, bueno, terminó mi compañero, arranco yo, ¿sí? Es una cuestión de estar ahí pensando y fijándose. Claro, fijarse en la wiki, tal cual. Y ponerse en diálogo. Ustedes tienen todos un grupo de WhatsApp, así que pueden también conversar entre los 6 y ponerse de acuerdo. Como ustedes se organicen, tienen total libertad. Mientras que estén las preguntas y esté realizada la entrevista, no hay una forma de hacerlo obligatoria por parte nuestra. Que se sientan cómodos y cómodas y tranquilas y tranquilos como para poder preguntar y disfrutar del momento también, ¿no? Porque además, ustedes los que preguntan están nerviosos, ansiosos, si estoy preguntando bien, cómo voy, y el resto está muy tranquilo escuchando. Entonces, bueno, darles también la tranquilidad a los entrevistadores que tienen un punto a favor por animarse. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? En el chat volvieron a preguntar si un solo integrante sube las preguntas a cada dimensión, por ahí entro más tarde, pero bueno, ya dijimos que en realidad la wiki es una herramienta en la que pueden trabajar del mismo modo que trabajan en un Drive o por WhatsApp, pueden todos intervenir ahí y para el día que tiene que estar lista la primera versión, lo afinan y dejan lo que creen que está bien, o pueden trabajar por otro lado y uno solo sube ahí lo que ya consideran una versión final, eso es como ustedes quieran, ¿sí? Y Julieta sacaba la conclusión justamente que el informe es como lo que hicimos antes con las películas. Y sí, por eso dijimos que era como un ensayo. Ahora analizamos estas escenas tal como aparecen y las relaciones que se nos ocurren. Ahora vamos a tener un directivo que desde su punto de vista nos va a contar lo que ustedes le pregunten sobre lo que pasa y cómo pasan las cosas en su institución. Entonces, tenemos esa práctica ahora acercándonos a un contexto ya no ficticio. Y después viene la entrevista a un profesor o una profesora de secundaria, así que también vamos a tener otra oportunidad de preguntar y de hacer otras actividades. Sí, desde la virtualidad. Esto normalmente vamos a la escuela y lleva todo un trabajo en la presencialidad sumamente interesante, observamos la institución y entramos a las aulas y observan seguramente algún profesor, alguna profesora dando clase. Pero bueno, es lo que tenemos este año, ya el año que viene ustedes van a tener prácticas también en segundo y van a acercarse seguramente a la institución, esperemos. No sé si hay más preguntas, chicas, si hay algo que queramos comentar que nos hayamos olvidado. No, por ahí algo que lo dijimos, y bueno, algunos les escribimos en forma suelta, pero por las dudas, respecto a la cursada, al informe que cerramos ahora, el primer informe cuatrimestral, es algo que hicimos en función de la participación en las actividades, ¿no? Si estaban completas, todas, si tenían que
como comentó la compañera más temprano, si tenían que, por ejemplo, corregir una wiki y había quedado pendiente, hay que corregirla, o sea, cuando algo se queda como reentrega, hay que terminarlo y recién ahí la actividad está, la participación, digamos, en una clase está cerrada. Y por ahí recordar esto, que fue las cosas que a algunos se le pasó de largo, son todas las actividades de las clases siempre, ¿no? Un foro, un Padlet, un posteo en el Padlet, entregar un informe, hacer una wiki, cualquier actividad que está en la clase es parte de igual importancia, digamos, para completar la cursada. Entonces ahora, según lo que estaba completo, para cada uno, hubo que hacer este primer cierre, porque la fecha, digamos, es un tema burocrático, pero cualquier actividad o cualquier duda que tengan respecto a, como me pasó a la compañera, ¿no? Que no se dieron cuenta que la wiki había quedado para completar, cualquier duda que les surja, se escriben, nos preguntan y avisen, ¿sí? Ahora sí, ya pasaron muchas clases, el aula está llena de cosas. Entonces lo que les pedimos es que si, por ejemplo, completaron un foro de mayo, ahora nos avisen, porque si no nos vamos a ir a mirar todas las actividades de todas las clases todo el tiempo. Vamos a ir a buscar las nuevas intervenciones nada más cuando nos avisan. ¿Sí? Entonces no se olviden de eso porque ahora ya es mucho. Cuando había 1 o 2 clases podíamos revisarlas cada tanto, pero ahora es un montón y no volvemos al primer cuatrimestre si no nos avisan. ¿Sí? Lo importante es que de acá a fin de año cualquier cosa que haya quedado pendiente la revisen y la puedan completar y nos avisan y la revisamos en cualquier momento, ¿sí? Sin problema. Te dice, no mandaron una grilla por alumno, o sea, para tener el aprobado. La nota. No, en realidad nosotras no les enviamos o no subimos planillas, porque por la manera en la que estamos evaluando y que ya se las explicamos, nos parecía que no tenía mucho sentido. O sea, la condición es esta, el que completó todo, esa planilla tiene el cuatrimestre aprobado, el que le faltó alguna cosita dice en proceso, y esa cosita la puede completar en cualquier momento de acá a noviembre, o si no llega a noviembre, en la extensión, ese periodo complementario hasta abril, sin ningún problema. Entonces, por eso les decimos, cada uno conoce su situación en las actividades, ¿sí? Y el hecho de que en este cuatrimestre, porque faltó algo, haya quedado en proceso, no modifica en nada la posibilidad de acreditar la materia en noviembre, ¿no? De aprobar la cursada lo mismo en noviembre, porque ahí sí ya llegaron a completar todo. No es que si ahora quedan en proceso van a tener que hacer algún tipo de compensación diferente a los que estuvieron aprobados. El cuatrimestre, la cursada se aprueba con las actividades completas. ¿Sí? No importa si ahora, a mitad de año, no llegaron a completar todo todavía. No cambia nada en eso. Por eso no les hicimos no subimos las planillas o una comunicación en particular. ¿Sí? Por la manera en la que trabajamos nosotros. Otras materias seguramente se organizan distinto y era importante informarle algo en específico. Bien, ¿otras preguntas, otras dudas? El director nos va a dar un primer relato para introducirnos en la entrevista. ¿Cómo llega? A ver. ¿Cómo llega, desde cuándo es director y datos básicos del colegio para saber si tenemos que cambiar? Todo va a depender de cómo estén ustedes. En realidad, nosotras somos las que hacemos la introducción y las que orientamos a esa entrevista. Entonces, depende. Si ustedes ya preguntaron nombre de la escuela, desde cuándo es el director y todo eso, entonces, directamente cuando oficializamos la entrevista, nosotros le decimos, bueno, gracias, señor director, por encontrarse acá. A partir de ahora, las estudiantes van a empezar con las preguntas. Y si no, si ustedes no lo tuvieron en cuenta eso, nosotros decimos, bueno, te invitamos, Iván, para que te presentes y que nos digas desde cuándo estás en la institución y cuál es el cargo que cumplís. Entonces, hacemos nosotras de mediadoras para hacer esa introducción. Pero normalmente ustedes las preguntan, entonces, y si no preguntan, él ya se da cuenta y empieza a hablar. Los directores, los profesores, hablamos mucho, chicos. Ustedes tienen miedo a que no hablen, chicas, quédense tranquilos. Es un problema de lo educativo. Somos de hablar, así que no nos va a sobrar espacios en blanco ni tiempo donde no haya nada que decir. Vamos a decir algo, así que quédense tranquilas y tranquilos. Y si no dice él, hablamos nosotras y le preguntamos y le decimos.
No sé si tienen más dudas. Sí, perfecto. Nosotras por eso les decimos, ustedes hasta mañana tienen la primera entrega de esa entrevista, ¿no? Ahí nosotras ya miramos y hasta el viernes tenemos tiempo de hacer la versión final. Entonces van a tener orientaciones nuestras sobre esas dimensiones para ver qué les estuvo faltando. Sí, perdón, se golpeó la puerta. Así que bueno, quédense tranquilas y tranquilos en ese sentido. No sé si hay otras preguntas. Pregunten todas las dudas, que no, mejor hablar ahora, así ya nos vamos organizando, porque nos quedan poquitos días. No sé si hay otras preguntas. Esa pregunta creo que la van a hacer las 3 dimensiones, habría que ponerse de acuerdo. Claro, en realidad esa pregunta la tiene que hacer la primera dimensión, que es la dimensión administrativa, que es la que arranca la entrevista, ¿sí? Así que si la vemos en otras, las van borrando y que quede solo. Claro, perdón, profe. Sí, por eso yo Sí. justo estaba pensando, porque decía, sí, las 3 dimensiones vamos a hacer esa misma pregunta, entonces para saber cuál empieza, entonces ya para avisarles a las otras dimensiones para que las modifiquen o para que realicen otras. Exacto, muy bien. Eso lo podríamos arreglar ahora, así ya sabe cada uno mientras terminan de armar las preguntas, ese orden. Arranca la administrativa y ahí iría segundo, tercero. Claro, Pedagógica nosotros tenemos... y tercero la sociocomunitaria. En el caso del área pedagógica, no sería, pero en las otras dos, por ahí pusieron muchísimas preguntas. Y ahora podrían ver, en función de esta conversación que tuvimos, cuáles serían las más relevantes para ya proponer un número más aproximado al 10. Alguien había levantado la mano, me parece. ¿Puede ser? No. ¿Más preguntas? El resto que no se anima a hablar ni a escribir. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado entonces el encuentro de hoy. Nos vamos a estar leyendo en la wiki, seguramente vamos a estar comunicándonos por noticias, ustedes escríbanos por mensajería la dimensión administrativa y la pedagógica, quiénes van a ser los 2 referentes o las 2 referentes que van a hablar de cada una, que van a preguntar, y nos organizamos y seguramente que el viernes van a estar recibiendo una noticia nuestra con todos los ajustes y todo lo que necesitemos acordar para la entrevista, para el momento de la entrevista, ¿sí? También van a tener publicado en una noticia el link para ese encuentro del día martes, para que no nos ocurra como hoy seguro de que no tuvimos dificultades para entrar. Lo que sí les pedimos es, ya que el director va a entrar a las 14, que entrar 5 minutos antes todos, porque a las 14 en punto habría que empezar con la entrevista para que sí tengamos el tiempo de 1 hora para poder hacérselas. Así que menos 10... ya estaríamos abierto el Meet, tendríamos abierto el Meet para que ustedes vayan ingresando y no ingresen después que el director, ¿no les parece? Porque es lo mismo que llegar a la escuela mucho después que llegan los chicos, 2 horas más tarde que llegaron los estudiantes y recién estamos llegando nosotras. Así que bueno, ahí algo escribieron de la administrativa. Jessy, habla, sí, mientras yo leo. Sí, porque justo me quedé pensando lo de las mismas preguntas, porque al finalizar también puede que haya algunas preguntas que se repitan. Por ejemplo, cómo afectó la pandemia con respecto a lo administrativo y a lo pedagógico, por ejemplo. Puede ser que se repitan. Entonces, como para saber el viernes, que sería el último día que ustedes van a revisar, o el fin de semana, como para que también nos organicemos para no ser tan reiterativos con las preguntas. Eso también se me había ocurrido. Sí, genial, pero a su vez ustedes pueden ponerse en contacto los 6 referentes que van a entrevistar y organizar la entrevista entre ustedes 6 también. Ah, sí, es verdad, sí, tiene razón.
Entonces, así se ponen de acuerdo ustedes y dicen, bueno, vamos, vos ya que vas a preguntar esto, vos pregunta esto también. Tal cual, y por ahí, si lo que se dan cuenta, por ejemplo, que todos van a pasar por el tema de la pandemia, obviamente aunque se hable de la pandemia no es lo mismo pensar cómo impacta en lo pedagógico, en lo sociocomunitario. Entonces, por ahí la pregunta lo que pueden hacer es afinarla un poco más, no dejarla tan genérica, sino pensar cómo afecta la pandemia, lo que pueda contar de cómo afectó la pandemia en cuestiones un poquito más puntuales, ¿sí? Claro, yo decía que sean más específicas porque en realidad son 3 dimensiones muy distintas, pero están muy comunicadas entre sí. Así que sí o sí se va a repetir en las 3 dimensiones de esa pregunta. La pandemia va a aparecer en todos lados, básicamente. Pero la idea es que cada uno apunte directamente a la pregunta según la dimensión que le toca para que todos podamos tener una visión de eso. Ir pensando algo más específico. Y recuerden que es una guía, entonces seguramente, como es un diálogo, en el momento de hacerla, tal vez el que la haga también la ajuste un poquitito más allá de lo que tiene escrito. Porque, por ejemplo, el director ya contó algo que pasó, narró alguna anécdota ocurrida en función de esto, y entonces en vez de hacer la pregunta genérica, le preguntan eso que querían, pero relacionado al tema que él venía hablando. Y ahí se termina de resolver, ¿no? De antemano tratamos de saber que, digamos, de ajustar que el director no va a escuchar 3 veces la misma pregunta, porque eso es parte de que la entrevista sea aburrida, aparte. Así que la pensamos de antemano, más específica, está bien lo que dicen, ¿no? Vinculada en forma más específica a lo que trata la dimensión. Y después es el propio transcurso de la entrevista el que va a dejar claro cómo conviene preguntar, tal vez un último ajuste, ¿sí? Por eso también a través del chat pueden participar y ayudar al entrevistador, que tampoco tiene que estar solo, estando atento a todo, tomando nota y también preguntando, esperando su turno, o sea, ayudarlo en eso también. Y probablemente esa pregunta que parece repetitiva, la última dimensión ni la haga, porque aunque la haya preguntado la dimensión pedagógica, cuando el director habló, también habló de lo sociocomunitario, ¿sí? Se van a dar cuenta y entonces ni se la van a hacer cuando llegue el turno. Tengan en cuenta que dentro de lo pedagógico pueden preguntar con respecto a la evaluación, con respecto a la evaluación en este contexto, con respecto a la implementación de las burbujas, cómo fue esa vuelta a clase que ustedes preguntan, ¿no? Porque dicen, la vuelta a clase, ¿cómo? ¿Fue en burbujas? ¿Están presenciales? Porque quizás en esa institución a la que está este director no se volvió por burbujas, porque el edificio no estaba preparado y siguen desde la virtualidad. O sea, antes de asegurar que algo ocurre, tenemos que preguntar qué es lo que pasó en esa escuela, ¿sí? Porque si bien, por ejemplo, ahora dice el ministro Trota, dijo, el 1 de septiembre se vuelve a la presencialidad plena. A ver, eso está perfecto, hay una directiva, ¿no? Pero después eso se adecúa a cada contexto, distrital, provincial, municipal, qué es lo que pasa, y a su vez institucional, porque dentro, por ejemplo, de Berazategui, no todas las instituciones educativas están iguales, algunas tienen problemas edilicios, otras son muy pequeñas, otras tienen un montón de matrícula, cuando hablamos de matrícula es de cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, dependiendo de todo eso, es que se vuelve la presencialidad una burbuja, 3 burbujas, 7 burbujas, bueno, cada institución tiene una particularidad, entonces hay que preguntar en relación a, en la escuela que usted conduce, o en la escuela que usted es director, ¿volvieron cómo organizaron el tema del regreso a la escuela? Entonces ahí te da la posibilidad de saber si hay burbujas o no, si se volvió completo o no, o si estamos todavía virtualmente porque no tenemos techo, o porque no tenemos agua, o porque no tenemos luz, o por lo que sea, ¿no? Que ocurre en las instituciones también. Entonces, tengan en cuenta esa forma de preguntar. Y además, recuerden, dentro de lo pedagógico, y doy ayuda a lo pedagógico porque veo que quedaron en muy poquitas preguntas, además de preguntar de esto de la burbuja, de preguntar las evaluaciones, recuerden de preguntar las planificaciones, cómo se piensa la enseñanza en este contexto, si se planificó, no se planificó, cómo se planificó, si se tuvo en cuenta el currículum priorizado, bueno, todo eso que hace a lo pedagógico, que tiene que ver, recuerden, lo pedagógico didáctico tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Cómo planificamos, cómo organizamos la enseñanza, cómo se organiza la enseñanza.
Y en este caso, ¿cómo piensa y organiza este director la enseñanza en esa institución? Por supuesto que en equipo de trabajo, porque no lo hace en soledad. Bueno, todo relacionado con eso. Y hay proyectos institucionales, y dentro de esos proyectos institucionales se desprenden otros proyectos, como hoy comentaban las compañeras, el de ESI, el de Educación Sexual Integral. Que la ESI es un proyecto pedagógico didáctico, no solo sociocomunitario. Entonces, se aborda desde lo pedagógico didáctico, ¿sí? Entonces, y así como ese proyecto de ESI, hay un montón de otros proyectos. Puede haber, dependiendo de cuál es la modalidad de esta escuela secundaria, si es de ciencias naturales, si es de ciencias sociales, si es de educación física, qué modalidad tiene esta escuela secundaria, si es una secundaria, bueno, ¿de qué manera? ¿Tiene laboratorio, no tiene laboratorio? ¿Cómo planifica? Bueno, no sé. Después yo igual voy a ir leyendo y les voy a ir dando algunas orientaciones, pero les voy tirando algunos tips para que ustedes vayan trabajando sobre eso. Sí, Cris, levantaste la mano. Sí, buenas tardes, profes. Justo lo que estaba mencionando usted, nosotros como en esa dimensión como grupo, no sabíamos qué cantidad de tiempo entre dimensión y dimensión podíamos hacer las preguntas. Ahora con este pantallazo que nos dio, realmente desde lo pedagógico podemos abordar todo esto para que sea más una entrevista de ida y vuelta del director desde su rol con respecto a esto de situar la escuela, ¿no? Desde si volvieron en burbujas, cómo están bajando los contenidos. Nosotros pusimos con respecto a los alumnos que no cuentan con la virtualidad, cómo se llega al contenido con ese alumno que no se conectó, que no está, realmente queda olvidado, ¿no? Entonces hay todo un trabajo de contexto, que ahora con lo que usted nos amplió, vamos a volver a reforzar las preguntas, profes. Claro, porque recuerden que la centralidad de la escuela es la enseñanza. Entonces, la dimensión pedagógica tiene que tener mucho peso. O sea, si bien todas las dimensiones son importantes porque hacen a la dinámica institucional, la dimensión pedagógica es lo que nos compete, lo central en la institución educativa. Si nosotros no enseñamos... Claro, es la razón de ser de la escuela misma, ¿no? No nos apartemos de eso que es lo más importante o lo que tenemos que poner el foco. Por supuesto que en lo social, por supuesto que en todo lo demás, pero si nosotros no enseñamos, no hay otra institución que enseñe. Es nuestra función, es nuestra centralidad. Juan Manuel, levantaste la mano. Yo tengo una duda respecto al informe después de la entrevista, el que tenemos que entregar en grupos de 3 o personal. Los contenidos tendrían que ser en el área que nos tocó. A mí me tocó la tercera dimensión, la social, o es con los 3 aspectos. Medio te escuché más o menos, pero vos decime si está bien lo que entendí. Vos preguntás que a vos te tocó la dimensión sociocomunitaria, entonces las preguntas están relacionadas con lo sociocomunitario. Las preguntas que vos tenés que hacer de esa entrevista, ¿eso es? ¿Esa era la pregunta? ¿Tu duda? Claro, mi pregunta es respecto al informe, si tenemos que articularlo con las 3 dimensiones o solo con la dimensión que nos tocó. Con las 3 dimensiones, porque ustedes tienen que analizar qué tipo de institución es esa. ¿Qué tipo de institución es esa escuela secundaria número 25, según lo que tenemos de información en manos de este director, ¿no? De Iván, pero en relación a nuestras preguntas. Entonces va a ir articulado, porque tenemos que analizar esa institución. Y no solo desde una dimensión, porque estaríamos analizándola, mirándola con no una lupa, sino con un cuartito de ojo. ¿No? Nos estaríamos mirando toda la institución. Estaríamos haciendo un recorte y en realidad tendría que ser más general. Claro, y como vuelvo a decirle, las dimensiones no son estancas, entonces están comunicadas entre sí. Entonces me habla de varias cosas. Esa pregunta, como hoy hablábamos de la vuelta a la presencialidad o desde el uso de la tecnología, me habla de lo sociocomunitario, porque me habla de las posibilidades de las familias de tener conectividad. Me habla de lo pedagógico, porque, a ver, tengo que tener conocimiento de lo tecnológico para poder, además, leer, armar el cuadro, completar esa actividad.
Y, por supuesto, que me habla de lo administrativo, porque si yo no estoy conectada, porque si yo no participo, eso hace que el informe administrativo, que tiene que ver con mi calificación, con mi valoración, también impacte en lo administrativo, ¿no? O los alumnos que dejan porque no tienen conectividad, impactan lo administrativo. O sea, todas las dimensiones están relacionadas. A veces pensar una pregunta para una dimensión cuesta porque puede ir tranquilamente las 3 dimensiones. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta, para mí pensar, bueno, ¿qué voy a analizar de esta institución en el informe, no? ¿Qué tipo de institución me parece que es a mí? Bueno, ¿vieron cómo hicimos con las escenas? De esa manera. Tomar algo, tomar una parte de esa entrevista y poder analizarla desde todos los lugares, desde todas las dimensiones. Pero bueno, eso queda a criterio de ustedes. Bien lo que decía la actividad, esperen que la voy a leer textual, la voy a buscar para no decir cualquier cosa, que decía textual con respecto a eso. Dice, a ver, realizar un breve escrito que dé cuenta del análisis y reflexión del tipo de institución que se trata. Según lo perciben ustedes, lo que pueden analizar sobre cómo funcionan las dimensiones y cualquier relación que puedan establecer con los conceptos trabajados en la clase anterior. Todo esto siguiendo las recomendaciones de explicación, referencia de autores y definiciones que hemos venido conversando, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hablar del derecho a la educación en relación y ver qué pasa con ese derecho teniendo en cuenta las dimensiones y lo que sale de esa entrevista. No sé, eso lo tienen que pensar ustedes. Si no, yo ya les estoy haciendo la tarea y la profe Nadia y Laura me van a retar. ¿Tenés más preguntas? Profesora, perdón, ¿esta secundaria consta de los 3 turnos? Y van a tener que preguntarlo, no sé. Bueno, lo voy a googlear. No, se lo preguntan al director. ¿Para qué lo tienen ahí? Claro, ahí lo harían de la parte administrativa. Porque para también saber cuántos profesores cuenta, la planta orgánica funcional y todo eso. No nos saques preguntas, Cris, por favor, te lo pido. Claro, Cris. No, porque yo estoy en la pedagógica y se relaciona, Juli. Sí, por las eso. 3 dimensiones, o sea, Sí, si sí, uno sí, se pone a bueno, leer los ítems. claro, pero para no cada repetir, dimensión, ¿viste? tiene que afilar bien la pregunta porque si no es como que está Me preguntando todo. encanta este debate, está buenísimo, porque significa que están trabajando, que están leyendo, está bueno, buenísimo. No peleen, pero sí, está bueno. No, nosotros no conocemos. La mejor con Juli. Facundo, levantaste la mano y después, o Juan Manuel, no sé cuál de los dos levantó primero, pero Facundo y Juan Manuel los dos levantaron la mano, así que cualquiera de los dos. Dale, Facundo. Fue sin querer, fue sin querer. Ah, bueno, yo ya te quería hacer hablar. Juan Manuel. No, a mí me quedó levantada la mano de la vez Pero anterior. ahora no quieren hablar ninguno de los dos, ¿se dan cuenta? Con respecto a esto de afilar bien las preguntas, como decía Jessica, al leer las 3 dimensiones, ahí estaría bueno que nos pongamos de acuerdo. Porque sí, uno cuando pregunta es como que se puede ir por las ramas, digamos, pero si apunta bien a lo que quiere preguntar y si lee bien lo que trata cada dimensión, por ejemplo, nosotros creo que tenemos 10 ítems, y bueno, si uno lee los ítems, más o menos se da cuenta a qué puede apuntar la pregunta exactamente para darle espacio al otro compañero que tiene la otra dimensión. Tal cual, en el mismo ejemplo que ustedes estaban dando, no es lo mismo pensar, preguntar, cuál es la complejidad de llevar adelante la administración de una escuela que tiene muchísimos alumnos y muchísimos docentes, que preguntarle cómo puede él cumplir su función de dirección pedagógica de la institución, con muchos alumnos y muchos docentes. Va a hablar de cosas distintas. Claro, como por ejemplo que sucede en la película que nosotros habíamos elegido, que me acuerdo que el director estaba como sobrepasado porque tenía que abarcar tanto lo administrativo, pero después tenía muchos problemas con lo sociocomunitario. Entonces, ver desde ese lado qué es lo que tiene, con qué cuenta la institución esta.
Y por eso está bueno lo que dijo recién la profe Menzi, que le decía a Cris de preguntar, bueno, si tiene 3 turnos, cuánta matrícula tiene y demás, bueno, ¿desde dónde? Para ver si es de lo administrativo o es de lo social y si pueden llegar a cada, en este caso con la pandemia, a cada hogar con el contenido y o cómo se lo facilita a cada alumno. Y bueno, depende, es afilar bien la pregunta para abarcar las 3 dimensiones, pero cada uno con lo suyo. Tal cual, este trabajito, así como el orden que se está haciendo y en lo que va a terminar, es como agarrar una institución que ya vimos en la clase anterior, que es compleja, multidimensional, y para poder organizar una entrevista la descomponemos en partes, para pensar la entrevista, eso es analizarla, es un trabajo analítico, para poder después al final volver a juntar todo y sacar una conclusión integral, ¿no? Que es algo que también toda la bibliografía nos explicaba. Es compleja la institución, no nos quedemos, no la compartimentemos, ¿no? Pensémosla sin perder toda esta complejidad. El problema es que de una a la complejidad no podemos llegar nunca, nos sobrepasa. Entonces siempre tenemos estos pasos analíticos para ir enfocando distintas cosas. Primero, entenderlas bien por partes y entonces entender mejor cómo se relacionan en conjunto. Este trabajo es nuestro, no del director. El director está en la acción, digamos, por supuesto que reflexiona en la acción, seguramente cada oportunidad que tiene de participar en estas entrevistas es un momento que a él también le sirve para recapitular, pensar, reflexionar, ¿no? Esto de contarle a otro es una acción para él también, entonces por eso es trabajo nuestro y no de él, interpretar un montón de cosas de lo que él diga, es la acción donde él tiene que hacer todo a la vez, sin pararse, como estamos pudiendo hacer nosotros como observadores. Claro. Ahí estaba mirando la wiki y me llama poderosamente la atención a la dimensión administrativa, cómo dividió en 3 subtítulos las preguntas, ¿no? Y estaría bueno que nos cuenten. Ustedes pusieron preguntas fáciles o generales, preguntas complejas y preguntas sensibles. ¿En qué se basan para hacer esa división de las preguntas? ¿En qué se basaron? ¿Cuál es el criterio que ustedes utilizaron para poner estos 3 subtítulos a esa serie de preguntas? Y más que nada el tema de lo que trata, profe, lo que aborda la pregunta. Preguntas fáciles es cuestiones más burocráticas, digamos, y sensibles ya más con problemas que se presentan todo el tiempo en las escuelas, que son de violencia intrafamiliar, cómo se procede, y ese estilo de cosas. Por eso dividimos las preguntas. ¿Y sensibles para quiénes serían, Facundo? No, nosotros, supongo que pusimos así porque no son cosas fáciles de hablarlas, digamos, al menos para nosotros que no estamos acostumbrados. Perfecto. Para ustedes, desde la lógica de ustedes, desde el sentir de ustedes, pudieron hacer esa diferencia entre fáciles para ustedes, generales y fáciles, como vos decís, más complejas y sensibles, pero desde la lógica de ustedes como grupo, ¿no? Sí, desde ahí lo pensaron. Más allá de esto, por más que sean nosotros como grupo o el entrevistado como director, al menos a mi punto de vista, creo que sigue siendo algo sensible de hablar, por más que sea el trabajo que tienen que hacer, son cosas complicadas, no es fácil hablarlo, digamos. Yo no lo estoy cuestionando la forma de que dividieron. Les pregunto, me llama la atención cómo dividieron las preguntas con esos subtítulos que Julieta dice que están en algún lado. Yo no las vi. En la bibliografía que dieron, profe, o sea, en la bibliografía, sí. Bien. Sí. Entonces estaban, ¿qué tipos de preguntas deberíamos apuntar para no meternos demasiado, quedarnos ahí, o realmente parecer como que no estamos, ¿no? Sino, de las preguntas como ayuda. Que podríamos hacer en la entrevista. Bien, perfecto. Claro, pero igual eso también es muy subjetivo al criterio de ustedes, del grupo, supongo. Claro, tiene que ver con esos también. Está bien, chicos, no los estoy cuestionando, simplemente quería que me expliquen porque está bueno saber qué es cuál es el posicionamiento de ustedes con respecto a esos temas,
y para que los dividan de esa manera, ¿no? De esas preguntas. Es interesante que lo puedan poner en palabras. Bien, bien. Gracias, Facundo, por explicarme. Yania. Yania, ¿levantaste la mano? Quería hablar de la división que hicimos en las preguntas, en la dimensión administrativa. Lo hicimos porque, bueno, primero estaba la bibliografía y pusimos así, como dijo mi compañero Facundo, que pusimos preguntas sensibles y todo esto porque cuando nosotros hicimos preguntas de violencia de género, de si un chico va a la escuela y tiene dificultades psicomotrices, cosas así, son temas difíciles y complicados en ese momento. Uno como director, como profesor, como preceptor, cualquier cargo que tenga en ese momento en la escuela, es difícil. Yo al menos me imagino que debe ser difícil, ¿no? Encarar la situación y ver cómo solucionar el problema para que todos estén cómodos con la solución, digamos, ¿no? O con el suceso. Entonces pusimos esas preguntas en la sección tipo sensible o complicadas de responder, porque no, en una situación así no es muy cómoda, digamos, debe ser difícil. Sí, tal cual. Yo creo que en el chat había puesto también esto, que cuando involucra lo que el otro piensa, ¿no? Evidentemente hay preguntas donde el director nos va a tener que contar qué pasa, cómo se hace, y otras en las que sentimos que le estamos pidiendo, aparte, que nos dé una opinión sobre, bueno, temas que podemos pensar complejos, como explicaba Yania, u otros que son propios de la actividad, pero que implican un propio posicionamiento. No es lo mismo preguntar cómo hicieron esto que cómo te sentiste cuando tuviste que hacer esto. ¿Sí? No le preguntamos si se fue de vacaciones, como dijo Alicia, pero podríamos estar interesados en preguntarle cómo sobrellevó como persona que es un director, pero también tiene todo el resto de su vida, cualquier otro, por ejemplo, pasando esta función durante una pandemia. Y evidentemente no es lo mismo cuando involucramos esos aspectos. De un modo tiene que ver, sí, cuando le estamos preguntando algo que lo involucra todavía un poquito más allá de la función en sí misma, él está cumpliendo. Nos acercamos a él porque es un director y queremos conocer una institución a través de él, pero algunas preguntas necesariamente se acercan más a su persona individual. Exacto. Por ejemplo, una pregunta de ese tipo como hizo Yania, tiene que ver más con lo sociocomunitario, pero también tiene que dar una explicación desde cómo funciona la institución administrativamente. O sea, ¿cómo se divide esa pregunta? Porque para mí toca más lo sociocomunitario que lo administrativo. Obviamente, se tiene que seguir un cierto protocolo o se tiene que seguir algo que hace que el director tome cartas en el asunto, pero yo lo veo más de lo sociocomunitario, ¿no? Pero ¿cómo lo abarcamos entonces desde lo administrativo? Ahí me queda esa duda, porque claro, yo veo que estuve chusmeando un poquito las preguntas de los demás, pero ¿cómo hacemos para que no se crucen? Ahí está el tema. Es que inevitablemente se van a cruzar las preguntas. Inevitablemente se van a cruzar en dimensiones porque una problemática es atravesada desde todas las dimensiones. Claro. Una problemática de un niño con una discapacidad dentro de la escuela se aborda desde lo pedagógico, porque hay que hacerles adecuaciones correspondientes, se aborda desde lo administrativo, porque hay que también hacer las adecuaciones desde lo edilicio, para que tenga su baño, para que pueda tener acceso si está en una silla de rueda, también desde lo social y comunitario, porque tiene que ver con esto de la diversidad dentro de las aulas, y el respeto hacia la diversidad y hacia lo diferente. Entonces, una problemática que no es que el niño con discapacidad sea una problemática, sino digo la situación, ¿no? Porque que no se malinterprete, por favor. Se aborda desde todas las dimensiones. Pero por supuesto que depende de dónde está el foco, pesa más en ese momento una dimensión que la otra. Si el problema de esta situación es que el niño no aprende, ¿sí? Porque
la situación que más nos interesa, entonces el peso lo tiene la dimensión pedagógica. Las adecuaciones no son las que corresponden, cómo podemos trabajar para que ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente pueda aprender, ¿sí? Entonces el peso lo tiene la dimensión pedagógica. Por ejemplo, un caso de violencia familiar que llega a la escuela, que también el director tiene que denunciarla si se entera y todo lo demás, bueno, depende la situación, lo que impera, lo prioritario, va a tener más fuerza en un momento una dimensión que otra. Quizás va a tener más fuerza lo administrativo en ese momento porque quiere hacer la denuncia, porque hay que ir hasta el juzgado, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro, que tiene que ver con lo burocrático, lo administrativo, pero también lo sociocomunitario, porque yo tengo que contenerlo, tiene que trabajar el equipo de orientación para vincularse con toda la situación, para poder cuidar a ese niño, esa niña o ese joven que está en esa situación de vulnerabilidad y de maltrato. O sea, todas las dimensiones se involucran. Depende qué es lo que yo priorizo en ese momento, lo que se tiene que priorizar. Sí, perfecto, hay problemas de cortes de luz, no se hagan problemas. Es el momento lo que va a pesar más de la dimensión, la social, la pedagógico o lo administrativo. No sé si te respondí, Julieta. Por eso, por ahí eso que comentaban, de mirarse y ponerse en contacto por ahí a través de los entrevistadores o cualquier otro miembro de cada grupo, para que si encuentran algunas superposiciones, ponerse de acuerdo entre ustedes, definir en qué dimensión les parece más adecuado hacer la pregunta y se la dejan en esa dimensión. Claro. Y te vuelven a la misma. Y eso se puede hacer, o sea, entre la versión que van a tener ya lista para mañana y el ajuste hasta el viernes, pueden hacer esa revisión. Por ahí un par de cada grupo se puede hacer cargo de fijarse en esto. Y ¿saben qué? También la respuesta va a estar condicionada por el posicionamiento docente, como le decía Nadia. Porque quizás la respuesta ustedes lo apuntan a lo administrativo, pero a mí en realidad lo que priorizo es el bienestar de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Entonces me parece que le voy a dar más peso a lo vincular, a la contención, y después veré si voy y hago la denuncia, después veré si aprende o no aprende. ¿Sí? Entonces eso también, ahí está las respuestas y el análisis que tiene que ver con ese informe que ustedes tienen que hacer del estilo de esa institución y de quien conduce esa institución, ¿no? ¿Dónde pone la prioridad ese director cuando yo le hago esta pregunta que es ambigua y que puede responderla desde todas las dimensiones? ¿Más dudas? Es sumamente interesante las entrevistas y se puede sacar un montón de información del estilo de esa institución si ustedes preguntan y pueden preguntar de manera que dé lugar a que pueda abrirse el entrevistado y que pueda desarrollar, ¿no? Lo que quiere decir. Así que, bueno, va a ser todo un desafío, pero seguramente que les va a encantar. Pero si les parece que no hay más preguntas o más dudas, vamos cerrando porque hay muchos de los compañeros que ya se tuvieron que ir del encuentro, algunos por problemas de luz. Si no hay más preguntas ni dudas, nos vemos. Pensé al principio, o veía que estábamos todos asustados, pero creo que ahora estamos más orientados. Ahora hay que afilar el lápiz, afinar. La pregunta, a ver dónde enfocamos. Ya queda en nosotros, digamos. Bueno, pero esta es su primera experiencia también, entonces era lógico que tengan muchas dudas y que no sepan por dónde empezar, así que estamos para eso, ¿no? Para trabajar sobre esta. La segunda entrevista, la de la docente, seguramente, o el docente nos va a salir súper bien, y así, más fluida. Bueno. Ahora hay que organizarse, tal cual. Recuerden entonces, tarea de acá al viernes. Hasta mañana todos participan en esa wiki para poner todas las preguntas. Nosotras vamos a meternos, vamos a hacer algunas orientaciones y del miércoles al viernes van a hacer la versión final. El viernes tiene que estar la versión final ok, dado el ok por nosotras tres. Y ya tenemos que saber quiénes son los que van a entrevistar para ponerlo en una noticia, para poner el orden y todo eso. Y les compartimos el link. Recuerden que vamos a ingresar 10 minutos antes de las 2 de la tarde para estar todos organizados, para hablar con los que tienen que entrevistar, así están todos tranquilos, ¿sí? Y nos preguntan dudas y todo eso. ¿Les parece? Si están todos de acuerdo,
damos por finalizado el encuentro de hoy. Cualquier cosa nos escriben por mensajería, ¿sí? Dudas, todo